Evangelio de hoy viernes 4 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 7, 1 al 2. Versículo 10. 25 al 30. En aquel tiempo, recorría Jesús Galilea. Pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta. Entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿No es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente, y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene. Mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo. Pero nadie le pudo echar mano. Porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Juan nos presenta un pasaje cargado de tensión y profundidad espiritual. En este fragmento, vemos a Jesús moverse con prudencia en medio de una atmósfera hostil. Pues su presencia y sus enseñanzas despiertan tanto admiración como rechazo. El escenario es la fiesta de los tabernáculos. Una de las festividades más importantes del pueblo judío. Y es en este contexto donde Jesús decide manifestarse. Sin embargo, no lo hace de manera ostentosa, sino con la sabiduría y el discernimiento que caracterizan su misión. Esto nos enseña que Dios actúa en el tiempo preciso, sin dejarse llevar por las presiones humanas. Desde el inicio del pasaje, observamos que Jesús es consciente del peligro que lo rodea. Sus adversarios buscan eliminarlo, pues su enseñanza desafía el sistema religioso establecido. Este conflicto nos recuerda que la luz de la verdad siempre incomoda a quienes se han acostumbrado a las sombras. Jesús no teme a sus enemigos, pero tampoco se expone imprudentemente. En nuestra vida, a veces enfrentamos situaciones en las que debemos discernir cuándo hablar y cuándo esperar. La valentía no es solo cuestión de enfrentar a los opositores, sino de actuar con la sabiduría que proviene de Dios. La llegada de Jesús a la fiesta de los tabernáculos es discreta, pero no pasa desapercibida. La gente murmura sobre él. Algunos con interés genuino, otros con desconfianza. Esta reacción es un reflejo de lo que ocurre cuando la verdad de Cristo se presenta ante el mundo. Siempre hay división. Algunos lo reconocen como el enviado de Dios, mientras que otros buscan razones para rechazarlo. Esto nos muestra que la fe en Jesús no es solo una cuestión de entendimiento intelectual, sino de disposición del corazón. En medio de la multitud, surge una pregunta recurrente. ¿No es este aquel a quien buscan matar? Sin embargo, ven que Jesús habla libremente en el templo y nadie le dice nada. La confusión es evidente. Algunos comienzan a sospechar que las autoridades saben algo que no están dispuestas a admitir. Esto nos enseña que la verdad no puede ser ocultada indefinidamente, aunque los poderosos intentan silenciarla. La presencia de Dios se manifiesta de formas que nadie puede controlar.
Uno de los obstáculos más grandes para creer en Jesús es el prejuicio. Algunos dicen, sabemos de dónde viene. Y concluyen que, por esa razón, no puede ser el Mesías. Aquí vemos cómo los esquemas mentales pueden impedirnos reconocer la obra de Dios. ¿Cuántas veces, en nuestra propia vida, descartamos la acción de Dios porque no se presenta como lo imaginábamos? La fe requiere humildad para aceptar que los planos de Dios van más allá de nuestra lógica. Jesús responde a esta duda con una afirmación contundente. Yo no he venido por mí mismo, sino que el que me envió es veraz. Aquí nos revela que su misión no es producto de una ambición personal, sino del plan divino. Esta declaración debería haber llevado a sus oyentes a reflexionar. ¿Estamos abiertos a la voluntad de Dios? ¿O solo aceptamos lo que encaja en nuestras expectativas? Cuando Jesús declara que los que lo rechazan en realidad no conocen al Padre, su mensaje se vuelve aún más desafiante. Los líderes religiosos, que se consideraban los más cercanos a Dios, son confrontados con la realidad de su ceguera espiritual. Esto nos lleva a una pregunta personal. ¿Realmente conocemos a Dios? ¿O solo tenemos una idea de Él basada en nuestras costumbres y conocimientos superficiales? El rechazo hacia Jesús crece, y algunos intentan apresarlo. Sin embargo, el Evangelio nos dice que nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Esta frase es clave en la teología de Juan. Nos recuerda que todo ocurre dentro del plan soberano de Dios. Nada escapa a su control, ni siquiera la oposición más feroz. En nuestra vida, muchas veces nos desesperamos porque las cosas no suceden como queremos. Pero debemos recordar que los tiempos de Dios son perfectos. A pesar del rechazo, algunos en la multitud comienzan a creer en Él. Se preguntan, cuando venga el Mesías, ¿hará más signos que los que ha hecho este hombre? La evidencia está delante de ellos. Sus milagros, su enseñanza, su autoridad. Sin embargo, no todos llegan a la misma conclusión. Esto nos muestra que la fe no es solo cuestión de ver señales, sino de tener un corazón dispuesto a aceptar la verdad. Los fariseos, al escuchar que muchos creen en Jesús, se inquietan y buscan detenerlo. Aquí vemos el miedo de quienes han basado su vida en el poder y el control. Jesús representa una amenaza porque su mensaje libera a las personas de los sistemas opresivos. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud. Nos aferramos a estructuras humanas por miedo a lo que Dios pueda hacer en nuestra vida. Jesús, en medio de la tensión, no deja de proclamar la verdad. Su confianza en el Padre es total. Y esto nos enseña que cuando estamos en la voluntad de Dios, no debemos temer. A veces, ser fieles al Evangelio nos traerá rechazo, incomprensión y hasta persecución. Pero si Cristo enfrentó esto, también nosotros debemos estar dispuestos a llevar nuestra cruz. En este pasaje, se repite una constante en la vida de Jesús. Su mensaje divide a las personas. Algunos lo aceptan con gozo. Otros lo rechazan con hostilidad. Esto nos muestra que la verdad de Dios no deja a nadie indiferente. Jesús no vino a traer un mensaje de conformismo, sino a desafiar las estructuras del pecado y la mentira. El miedo de las autoridades religiosas es comprensible desde una perspectiva humana. Ven en Jesús a alguien que pone en riesgo su posición y su autoridad. Pero lo que no entienden es que su poder es temporal, mientras que el reino de Dios es eterno.
Esto nos recuerda que aferrarnos a los privilegios terrenales es un error. Lo que realmente importa es nuestra relación con Dios. Jesús no busca la aprobación de los hombres, sino cumplir la misión que el Padre le ha encomendado. Su ejemplo nos enseña que la verdadera fidelidad a Dios no depende de la aceptación del mundo. En nuestra vida, muchas veces buscamos agradar a los demás, pero la única opinión que realmente importa es la de Dios. Cuando Jesús habla con tanta claridad sobre su origen y misión, no deja espacio para la ambigüedad. Nos enfrenta a una elección: creer en Él o rechazarlo. Y esta elección sigue siendo actual. Cada día, en nuestras acciones y decisiones, demostramos si realmente seguimos a Cristo o si solo lo hacemos de palabra. El Evangelio de Juan nos muestra un Jesús que no se ajusta a los moldes humanos. Su presencia desconcierta. Sus palabras desafiaban, su vida provoca reacciones intensas. Y lo mismo ocurre hoy. Seguir a Jesús no es cómodo, pero es el camino a la vida verdadera. A lo largo de este pasaje, vemos cómo Jesús se mantiene firme a pesar de la oposición. Esto nos anima a no desanimarnos cuando enfrentamos dificultades en nuestra fe. Si el mismo Cristo fue rechazado, no podemos esperar que el mundo nos reciba con aplausos. Jesús nos invita a confiar en el plan de Dios, aunque a veces no lo entendamos. Su hora aún no había llegado. Y esto nos recuerda que en nuestra vida también hay tiempos determinados por Dios. La impaciencia nos puede hacer dudar, pero la fe nos lleva a esperar en Él con confianza. La presencia de Jesús en la fiesta de los tabernáculos no es casualidad, sino parte del plan divino. Aunque sus hermanos le han insistido en que suba a Jerusalén de manera pública, Él decidió hacerlo en secreto, demostrando que no actúa bajo presión humana, sino según la voluntad del Padre. Esto nos deja una gran enseñanza. En nuestra vida, muchas veces nos sentimos obligados a tomar decisiones apresuradas, o a responder a las expectativas de los demás. Sin embargo, Jesús nos muestra que lo más importante es seguir el tiempo y la dirección de Dios, confiando en que Él tiene un propósito perfecto para cada acción que emprendemos. Al llegar a la ciudad, Jesús se encuentra con una multitud dividida en opiniones sobre Él. Algunos lo consideran un hombre justo. Otros lo ven como un engañador. Este contraste de opiniones nos recuerda que la verdad de Cristo no siempre será aceptada por todos. Hoy en día, seguimos viendo cómo la figura de Jesús provoca reacciones encontradas en la sociedad. Algunos lo reciben con fe y esperanza, mientras que otros lo rechazan por temor a lo que su mensaje pueda significar en sus vidas. ¿Y nosotros, cómo reaccionamos ante su presencia? La gente murmura sobre él, pero con miedo a expresarlo abiertamente, porque las autoridades religiosas han impuesto un clima de temor. Esto nos muestra que el rechazo a Jesús no siempre es sincero, sino muchas veces motivado por la presión externa. ¿Cuántas veces, en nuestra vida, hemos llamado nuestra fe por miedo a la opinión de los demás? ¿Cuántas veces hemos ocultado nuestra creencia para evitar ser señalados? Sin embargo, Jesús nos llama a la valentía, a no avergonzarnos de Él, porque solo en Él encontramos la verdadera libertad. Cuando Jesús finalmente comienza a enseñar en el templo, la gente queda asombrada por su sabiduría. No ha estudiado en las escuelas rabínicas,
No ha sido instruido por los grandes maestros de la ley. Y sin embargo, su conocimiento es profundo y su autoridad es innegable. Esto nos muestra que la sabiduría de Dios no depende de los sistemas humanos. Muchas veces pensamos que solo los grandes teólogos o los más estudiosos pueden comprender a Dios. Pero Jesús nos enseña que el verdadero conocimiento viene de la comunión con el Padre. Él mismo explica el origen de su enseñanza. No es suya, sino del que lo envió. Esta afirmación es crucial, porque deja claro que su misión no es un proyecto personal, sino el cumplimiento del plan divino. Jesús no busca su propia gloria, sino la del Padre. Esto nos invita a preguntarnos cuál es la intención detrás de nuestras acciones. ¿Buscamos la gloria de Dios en lo que hacemos? ¿O buscamos reconocimiento para nosotros mismos? El conflicto se intensifica cuando Jesús revela la hipocresía de sus opositores. Ellos afirman seguir la ley de Moisés, pero en su corazón han decidido matarlo. Esta es una contradicción evidente. Defienden la ley, pero están dispuestos a quebrantar el mandamiento más fundamental. Jesús nos muestra que no basta con conocer la ley de Dios si no la vivimos con sinceridad. No podemos ser como aquellos que predican la justicia, pero en su interior albergan odio y rencor. Al escuchar esto, la multitud se desconcierta. Algunos lo acusan de estar endemoniado, porque no pueden aceptar que alguien exponga la verdad con tanta claridad. Este rechazo nos recuerda que cuando el pecado se ha arraigado en el corazón, la luz de la verdad puede ser percibida como una amenaza. Es más fácil negar la realidad que reconocer la necesidad de conversión. Y esto nos lleva a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a permitir que la palabra de Dios nos confronte y transforme? ¿O preferimos cerrar nuestros oídos y corazones? Jesús sigue explicando que las obras que ha realizado dan testimonio de su origen divino. Si han permitido la circuncisión en sábado sin considerarlo una violación de la ley, ¿por qué rechazan que Él sano a una persona en sábado? Este argumento es una muestra de la sabiduría con la que Jesús responde a sus acusadores. Nos enseña que muchas veces las reglas humanas pueden ser aplicadas de manera injusta, cuando se pierde de vista el verdadero propósito de la ley de Dios, que es el amor y la misericordia. En este punto, la tensión es evidente. Algunos en la multitud empiezan a dudar. ¿No es este a quien buscan matar? Se preguntan por qué las autoridades no actúan contra él si realmente lo consideran una amenaza. Esto nos muestra que, cuando la verdad es expuesta con claridad, incluso los más incrédulos comienzan a cuestionar sus propias creencias. A veces, Dios permite situaciones en nuestra vida que nos llevan a replantearnos lo que pensábamos que era cierto. Pero la confusión sigue presente. La gente cree conocer el origen de Jesús y, por lo tanto, descarta la posibilidad de que sea el Mesías. Sin embargo, su conocimiento es superficial. Creen saber de dónde viene, pero ignoran su verdadera procedencia. Esto nos recuerda que muchas veces creemos entender a Dios, pero en realidad apenas hemos arañado la superficie de su misterio. No podemos encerrar a Dios en nuestras categorías humanas. Debemos estar abiertos a que su revelación nos sorprenda. Jesús responde con una afirmación que desconcierta aún más a sus oyentes. Les dice que sí, lo conocen, pero que en realidad no conocen al que lo envió. Esta es una denuncia fuerte. Los líderes religiosos
que deben ser los más cercanos a Dios, son en realidad los más alejados de Él. Esto nos hace reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Es una relación superficial, basada en ritos y tradiciones? ¿O es una relación auténtica, basada en el amor y la entrega? En este punto, las autoridades intentan arrestarlo. Pero no pueden. ¿Por qué? Porque su hora aún no ha llegado. Esta frase nos recuerda que la vida de Jesús no está en manos de sus enemigos, sino en las manos del Padre. Nada sucede fuera del tiempo de Dios. Y esta verdad también se aplica a nosotros. En los momentos de dificultad, debemos recordar que nuestra vida está en las manos de Dios. Y que nada puede suceder fuera de su voluntad perfecta. A pesar de toda la oposición, muchos comienzan a creer en Él. Se preguntan si el Mesías podría hacer más milagros que los que ha hecho Jesús. Esta es una pregunta clave. Porque nos muestra que, al final, las obras de Cristo son un testimonio irrefutable de su divinidad. Cuando vemos la obra de Dios en nuestra vida, reconocemos su presencia, o seguimos esperando otra señal. Jesús sigue siendo motivo de división. Su presencia obliga a cada persona a tomar una decisión. Creer en Él o rechazarlo. No hay término medio. Y esta es una verdad que sigue vigente hoy. No podemos ser cristianos a medias. O aceptamos a Cristo como Señor de nuestra vida, o lo ignoramos. Pero ignorarlo es ya una forma de rechazo. El Evangelio de Juan nos muestra un Jesús que no busca el consenso ni la popularidad. No se trata de agradar a todos. Su única misión es hacer la voluntad del Padre. Esta fidelidad absoluta nos desafía. Muchas veces nos dejamos llevar por la opinión de los demás, por el deseo de ser aceptados. Pero Jesús nos muestra que el único camino verdadero es la obediencia a Dios. Cada persona que escucha a Jesús en este pasaje se enfrenta a una elección. Lo mismo ocurre con nosotros. Su mensaje sigue vivo, sigue llamándonos. Sigue interpelando nuestros corazones. La pregunta es: ¿cómo responderemos? Que esta reflexión nos ayude a tomar conciencia de que seguir a Jesús es una decisión radical. No se trata solo de conocer su historia, sino de hacerla parte de nuestra vida. Que podamos, con valentía y humildad, aceptar su llamado y vivir de acuerdo con su voluntad. Jesús, en su caminar por la tierra, enfrentó la incredulidad de muchos. Aunque sus palabras eran de vida eterna y sus obras manifestaban el poder de Dios, hubo quienes se negaron a aceptar su mensaje. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuántas veces hemos sido como aquellos que lo escuchaban, pero no abrían su corazón a la verdad? En ocasiones, nuestra fe se ve nublada por dudas o por la influencia del mundo, y preferimos ignorar la voz de Dios antes que permitirle transformar nuestra vida. El pueblo, al ver a Jesús, se debatía entre la duda y la certeza. Algunos decían conocer su origen, y eso les impedía creer que fuera el Mesías. Pero su conocimiento era limitado, pues ignoraban su verdadera procedencia divina. Esto nos enseña que muchas veces creemos saberlo todo sobre Dios, pero en realidad apenas hemos comprendido una pequeña parte de su misterio. Nos aferramos a nuestras ideas preconcebidas y cerramos los ojos a la revelación de su amor y misericordia. Jesús les dice con firmeza que sí, ellos creen conocerlo, pero en realidad no conocen al Padre que lo ha enviado. Estas palabras fueron un golpe fuerte para quienes se creían sabios y entendidos en la ley. Creían que por su conocimiento de las Escrituras ya conocían a Dios, pero Jesús les revela que el verdadero conocimiento no es intelectual, sino relacional. No basta con saber sobre Dios,
es necesario conocerlo de verdad, vivir en comunión con Él, escucharlo y obedecerlo. Ante estas palabras, las autoridades religiosas intentan arrestarlo, pero no pueden porque su hora aún no ha llegado. Este detalle nos muestra que nada escapa al control divino. Jesús no es víctima de las circunstancias, sino que todo ocurre según el plan del Padre. Esto nos da esperanza, porque nos recuerda que en nuestra vida tampoco estamos a merced del azar. Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa, y nada sucede fuera de su voluntad. Muchos en la multitud comienzan a creer en Jesús, pues se preguntan si el Mesías podría hacer más señales que las que él ha hecho. Esta pregunta es clave, porque nos muestra que los milagros de Jesús son una prueba irrefutable de su identidad. Hoy en día, seguimos viendo las maravillas de Dios en nuestras vidas, pero, ¿somos capaces de reconocerlas o seguimos esperando algo más? A veces, la incredulidad nos ciega, y no valoramos lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Los fariseos, al escuchar que la gente comenzaba a creer en Jesús, se alarman y envían guardias para arrestarlo. Esto nos muestra que el corazón endurecido no solo rechaza la verdad, sino que intenta sofocarla. En lugar de abrirse al mensaje de Cristo, buscan eliminarlo. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos cerrado a la voz de Dios por miedo a lo que pueda significar? Preferimos mantener el control en lugar de rendirnos a su voluntad. Jesús, sin temor, les dice que aún estará con ellos un poco de tiempo, pero luego irá al que lo ha enviado. Con esto, anuncia su muerte y su glorificación, pero sus oyentes no comprenden sus palabras. La confusión se apodera de ellos, pues no entienden que habla del cielo. Este pasaje nos recuerda que los planos de Dios muchas veces superan nuestra comprensión humana. No siempre entendemos por qué ocurren ciertas cosas, pero debemos confiar en que su propósito es perfecto. La multitud, en su ignorancia, se pregunta si Jesús planea ir a predicar entre los gentiles. Sus palabras revelan que no comprenden la magnitud de su misión. No ven más allá de lo terrenal y no pueden entender que Jesús habla de un destino celestial. Esto nos enseña que muchas veces limitamos a Dios con nuestra visión estrecha. No comprendemos sus caminos porque los medimos con criterios humanos, en lugar de abrirnos a su infinita sabiduría. Jesús declara que quien tenga sed, venga a Él y beba. Con estas palabras, nos revela que solo en Él encontramos la verdadera saciedad para el alma. El mundo nos ofrece muchas cosas que intentan llenar nuestro vacío interior, pero nada puede satisfacer nuestro sed espiritual como Jesús. ¿Cuántas veces hemos buscado en lugares equivocados lo que solo Dios puede darnos? Nos aferramos a lo material, a lo pasajero, sin darnos cuenta de que solo en Cristo encontramos la plenitud. Los que escuchan a Jesús comienzan a debatir sobre su identidad. Algunos dicen que es el profeta, otros que es el Cristo, pero hay quienes dudan porque creen que el Mesías debe venir de Belén. Esta discusión nos muestra cómo las ideas preconcebidas pueden impedirnos reconocer la verdad. A veces, nos aferramos tanto a nuestras propias creencias que no permitimos que Dios nos sorprenda. Nos cerramos a lo nuevo por miedo a salir de nuestra zona de confort. El Evangelio nos presenta una escena donde los soldados enviados para arrestar a Jesús regresan sin él porque quedaron asombrados por sus palabras. Este detalle es significativo. Incluso aquellos que iban con la intención de apresarlo fueron impactados por su enseñanza. Esto nos muestra el poder de la palabra de Dios. Cuando dejamos que su mensaje nos toque, transforma nuestras intenciones, cambia nuestro corazón y nos abre a una nueva manera de vivir. Los fariseos, al ver que los soldados regresan sin Jesús, se burlan de ellos y los acusan de haber sido engañados. Aquí vemos la dureza de corazón de aquellos que se oponen a Cristo. No quieren aceptar la posibilidad de que Él sea el Mesías, porque eso implicaría reconocer que están equivocados. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición para aceptar la verdad. ¿Estamos abiertos a la voz de Dios, o nos aferramos a nuestras propias ideas sin querer escuchar? Nicodemo, que anteriormente había buscado a Jesús de noche, intenta defenderlo ante los fariseos.
Les pregunta si la ley permite condenar a alguien sin haberlo escuchado primero. Su intervención nos muestra que aún en medio de la oposición, hay quienes buscan la verdad. A veces, en nuestro entorno, puede parecer que todos rechazan la fe, pero Dios siempre tiene a alguien que está dispuesto a defender su causa. Los fariseos responden con desprecio a Nicodemo, insinuando que ningún profeta puede venir de Galilea. Su arrogancia les impide ver la realidad. Jesús cumple todas las profecías, pero ellos están cegados por su orgullo y prejuicio. Esto nos enseña que el orgullo es un gran obstáculo para la fe. Cuando creemos que lo sabemos todo, nos cerramos a la posibilidad de que Dios nos revele algo nuevo. La escena termina con todos regresando a sus casas, mientras Jesús se queda en el Monte de los Olivos, en oración. Este detalle nos recuerda la importancia de la vida de oración. Jesús, incluso en medio de la oposición, siempre hubo momentos para estar con el Padre. Esto nos enseña que, sin importar las dificultades que enfrentamos, debemos encontrar tiempo para la oración, para escuchar a Dios y fortalecer nuestra relación con Él. Cada una de estas enseñanzas nos invita a revisar nuestra propia vida. Somos como la multitud, divididas en opiniones sobre Jesús. Somos como los fariseos, aferrados a nuestras ideas sin querer escuchar la verdad. O somos como Nicodemo, dispuestos a buscar respuestas, aunque eso nos haga enfrentarnos a la incomprensión de los demás. Jesús sigue presente en medio de nosotros, llamándonos a la fe y a la conversión. No es suficiente conocer su historia, necesitamos vivir su mensaje. Que su palabra transforme nuestro corazón y nos ayude a caminar en su luz. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.